Vamos a hacer una oración, hermanitos, para iniciar esta enseñanza, con una oración, hermanitos. Ánimo, hermano Juan. Amén, 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 amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanito? Obedecer, ser obedientes. Acuérdate ¿por qué Dios exaltó en los lugares más altos, brother, a Jesucristo? Porque obedeció. Y a través de la obediencia venció la muerte, hermano. Amén. Entonces, si tú quieres vencer, brother, la tentación, ¿sí? Va a ser solamente a través de la obediencia. ¿Sí? Amén. Hermanitos, hemos estado viendo la cita bíblica de Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 15 al 20. Amén. Hemos estado viendo la importancia que Jesucristo tiene en la deidad de Dios. Hemos estado viendo la importancia que Jesucristo tiene en el plan de Dios, en el plan divino. Hemos visto la importancia que Jesucristo tiene en la vieja y en la nueva creación y en nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanito, ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Dice la Escritura, capítulo 6, versículo 12 de Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo, hermano, hace mención de que la lucha, brother, del cristiano, ¿sí? Escucha bien, hermanito, la lucha del cristiano, brother, dice que no es contra personas o cosas, en otras palabras, ¿sí? Sino contra espíritus, brother, inmundos, contra las fuerzas de la oscuridad, contra el enemigo, contra Satanás y su ejército, brother, de ángeles. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, hermano, ya hemos visto la importancia que tiene Jesucristo, brother, en todo el universo. Dice la Escritura que Él es el sustento de todas las cosas, que todas las cosas por Él subsisten y que todo es reunido, brother, en Él y para Él. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces vemos que Jesucristo tiene un papel muy importante, brother. ¿Cuál era el anhelo de Dios en el Génesis? Que el hombre comiera del árbol de la vida y adquiriera la vida divina de Dios, brother, ¿verdad? Entonces, el deseo de Satanás, brother, pues era el mismo: hacer que el hombre, brother, cayera en desobediencia y adquiriera, brother, la naturaleza serpentina, brother, de él, ¿verdad?
la desobediencia, la rebeldía, la naturaleza, la inmundicia, vaya pues, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a estudiar un poquito, hermano, la manera en que Satanás, brother, engaña, ¿sí?, a las personas, la manera en que Satanás impide, brother, que las personas vengan a un conocimiento más profundo, brother, de Cristo, ¿sí?, a una relación, brother, más íntima con Cristo, ¿sí? Vamos a hablar, hermano, de dos cosas que en realidad, brother, son buenas y son cosas que Dios ha creado, brother, ¿verdad? Cosas buenas, brother, que fueron estipuladas por Dios. Pero esas cosas buenas hacen, brother, que el cristiano no conozca profundamente a Cristo, ¿verdad? O que hoy en día, brother, muchas personas en el mundo, brother, no vengan al conocimiento de Cristo, ¿verdad? La primera, brother, es la misma ley que Dios entregó al pueblo de Israel. Y la segunda es los dones, brother. Los dones que Dios te da, brother, cuando tú recibes al Espíritu Santo. Y esto está bien interesante, hermanito. Sí. Esto está bien interesante, te voy a decir por qué. Porque hoy en día, hermano, mucha gente conoce solamente a Jesucristo, brother, por encima, pero no profundiza, brother, ¿verdad? O sea, no ha venido a un verdadero conocimiento de Cristo de una manera más profunda. Amén. Entonces, vamos a ver primeramente, brother, la ley de Dios. ¿De qué manera, brother, la ley de Dios es un obstáculo para el cristiano, hermano, para que no profundice en el conocimiento de Jesucristo? Amén. ¿De qué manera crees que la ley sea un obstáculo? Satanás lo utiliza también para... ¿no? Pues sí, la utiliza para que el cristiano no venga al conocimiento, ¿verdad? Para que no profundice, brother. Entonces, fíjate, a lo largo de la iglesia, hermanito, Satanás ha hecho todo lo posible por estorbar a las personas para que vengan al conocimiento, brother, de Cristo, ¿sí? Para que las personas no conozcan a Cristo, brother, de una manera más profunda, ¿sí? Para que las personas no conozcan a Cristo, brother, de una manera todo inclusiva. Amén. ¿Se han escuchado hablar del Cristo todo inclusivo? ¿Mande? Ok, hermanitos. Entonces, Satanás, brother, utiliza tanto el pecado para con unos, brother, pero utiliza también cosas buenas para con otros. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito, ¿con qué finalidad, brother, Satanás utiliza cosas buenas? ¿Verdad? Pues con la finalidad de que el pueblo de Dios no conozca a Cristo, brother, ¿sí? De una manera profunda, ¿sí? Para que no... días pasados hablábamos de la centralidad y de la universalidad de Cristo, ¿verdad? Entonces yo te decía, brother, conforme a Colosenses dice que Cristo es el centro de todo el universo, es lo que mantiene, brother, o lo que sostiene, brother, el universo. Entonces yo te ponía el ejemplo de una rueda, ¿sí? La rueda tiene una circunferencia, pero también tiene un eje. Amén. Entonces yo te ponía el ejemplo de que si la
si el eje de la rueda, brother, se llegara a salir, ¿qué sucede? Ya no va a girar. Y si la circunferencia, brother, o el rin, ¿verdad?, el aro se llegara a romper, ¿qué sucedería? Pues no sirve, brother. Entonces, yo te mencionaba que el universo, brother, o nuestra vida, tanto todas las cosas como nuestra vida cristiana, brother, si Cristo no es nuestro eje y nuestra circunferencia, brother, nosotros no vamos a servir, hermano, como personas, ¿sí? Entonces, tanto en el universo, brother, como en tu vida cristiana, Jesucristo tiene que ser, brother, el centro, ¿sí?, de tu vida. Porque Él es el que te va a mantener firme, brother. Él es el que te va a mantener de pie, emocionalmente estable, hermanito. ¿Verdad? Sabemos que el hombre tiene un problema, hermano, muy, muy grande. Y esto es, no es solamente, brother, en las personas que sean alcohólicas, brother, o en las personas que sean drogadictas, hermano, las que tengan algún tipo de adicción, sino personas comunes, brother, ¿verdad?, que llevan una vida allá afuera, brother, en un exterior, en el mundo, una vida, se podría decir, normal, ¿verdad? Pero todas las personas, brother, padecen de las emociones. Todas las personas, brother, tienen una inestabilidad emocional. Sus emociones, brother, altibajos. Entonces, hay cosas, hermano, que ni la ciencia, ni la psicología, brother, ¿sí?, ni el mismo programa, brother, de AA, GCA y el cuarto y quinto paso, y etcétera, ¿verdad? Hay cosas que no han podido hacer, brother. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender, hermano, como dice el apóstol Pablo, no se trata, brother, de que tú luches contra cosas o contra algo, brother, físico. Tu lucha es espiritual, brother. Tu problema, brother, es espiritual, brother. Entonces, es algo que solamente Dios puede componer. Solamente Jesucristo, brother, tiene el poder de regenerar a una persona, ¿sí? Entonces, si nosotros, brother, no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, brother, como el centro, brother, ¿sí?, nosotros vamos a estar perdidos, hermanito. Todo el tiempo vas a estar mal emocionalmente. Una persona, si no tiene a Cristo, brother, como el centro de su vida, todo el tiempo, brother, va a estar depresivo, todo el tiempo va a estar con insomnio, todo el tiempo va a estar inestable emocionalmente. Estoy hablando, brother, en el interior del hombre, no en lo exterior, ¿sí? Probablemente, brother, es una persona que se ha dedicado a trabajar y ha logrado cosas, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero el hecho, brother, de que la gente tenga dinero o tenga cosas, brother, no significa que la gente es feliz. Porque la felicidad, brother, la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas, brother, ni en el dinero. La verdadera felicidad, sí, la verdadera paz, brother, esa paz, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que tanto anhela, brother, el ser humano, una paz interna, ¿sí? Ese vacío existencial que nada puede llenarlo, brother, ¿sí? Solamente Cristo, brother, tiene el poder de llenar el vacío existencial que existe, brother, dentro del ser humano. Entonces, por eso es la importancia, brother, de que nosotros a Jesucristo lo tenemos que ver como nuestro centro, brother, como nuestro eje, brother, en nuestra vida. Él es el eje, brother. Porque sin Él nada puede ser posible, brother. Amén. Entonces, yo te mencionaba, brother, que la misma ley, brother, es un obstáculo para el hombre, brother, para que no profundice
en el conocimiento de Cristo. Y la ley es buena, brother, dice el apóstol Pablo. Por eso diremos, si la ley es mala, absolutamente no, brother, la ley no es mala. La ley es buena, ¿sí? El judaísmo, brother, no es algo malo, brother. El judaísmo es bueno, porque el judaísmo te lleva al conocimiento, brother, de Cristo, ¿sí? La religión, brother, ¿es mala? No es mala, hermano, porque lleva al hombre al conocimiento de Cristo. A lo mejor no de una manera profunda, pero lleva al conocimiento de Cristo, brother. Las denominaciones, hasta cierto punto, hermano, son buenas porque te llevan al conocimiento de Cristo. Lo malo es cuando tú empiezas a vivir una vida religiosa. Lo malo es cuando tú empiezas a vivir una vida denominataria, ¿sí? Y no vives a Cristo, brother. Ese es el problema, ese es el asunto, bro. Entonces, el judaísmo fue algo que Dios estableció a los judíos, ¿sí? Si tú te das cuenta, hermanito, el judaísmo son prácticas religiosas. Pero a final de cuentas, la ley, brother, tiene participación dentro de. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el judaísmo, brother, fue algo que Dios mismo estableció. Dios estableció el servicio de adoración en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, brother. Él estableció, brother, el servicio de adoración. Y si tú te das cuenta, cada religión, brother, adora a Dios a su manera, brother, como a ellos han sido instruidos, ¿verdad? Dice por ahí el Salmo 150. Sí. Mira, vamos a leer el Salmo 150, está cortito. Salmo 150. Dice el Salmo 150 así, mira. Dice la Escritura, como encabezado dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. ¿Sí? Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, si tú te das cuenta, brother, esto es, brother, dice exhortación, brother. Es algo, brother, que el ser humano tiene que hacer. Muchas de las veces, brother, cuando nosotros llegamos a una denominación, ¿verdad? Cuando venimos a una denominación, hermanito, y por ejemplo, entramos a un servicio y vemos por ahí, brother, que están tocando la alabanza, brother, ¿verdad? Está tocando la música, las alabanzas, las adoraciones a Dios. Vemos a la gente brincando, cantando, aplaudiendo, brother. Y muchas de las veces nosotros nos quedamos así como, ¿y estos qué onda? ¿Sí? No es, brother, porque ellos lo hayan inventado. Es algo, brother, que Dios te pide, brother, que tú debes de hacer. O la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros vemos, brother, Dios establece, brother, el servicio de adoración en el Antiguo Testamento. Esto es el servicio de adoración, hermanito. Que tú alabes a Dios, ¿sí? Que exaltes su nombre de esta manera como te lo menciona el Salmo 150. Amén. Entonces, ¿con qué propósito, brother, Dios establece el servicio de adoración en el Antiguo Testamento? Con el propósito, hermano, de conducir a las personas a Cristo, ¿sí?
¿Sí estamos entendiendo? Ese fue el propósito por el cual Dios establece, brother, la adoración en el Antiguo Testamento para conducir, brother, a las personas a Cristo. Acuérdate que el Antiguo Testamento, brother, solamente era la sombra, los tipos y las figuras de lo que habría de venir, brother, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, de Cristo. Si tú te das cuenta, brother, Adán tipifica a Cristo, Eva tipifica a la iglesia. Entonces era una sombra, brother, de lo que iba a venir. Entonces, Dios pone todo lo relacionado con respecto a los números, brother, ¿verdad? A la numerología dentro de del Antiguo Testamento, brother, tú vas a ver mucha numerología, ¿sí? Es lo que se refiere a las sombras, a los tipos y a las figuras, brother. En cuanto a las Sagradas Escrituras, no estamos hablando de teología, ¿sí? Esto no es teología, brother. En este lugar no se enseña teología, brother. Aquí se habla, brother, se enseña a Cristo solamente, brother. Y Cristo no es una teología. Amén. Entonces, hablamos, brother, de sombras, tipos y figuras, brother, tipológicamente, ¿sí? Lo que tipifica, brother, ¿verdad? Todo tiene un significado dentro de las Escrituras, brother. Todo tiene un significado, brother, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de interpretar, brother. Esos son los misterios que se encuentran ocultos en las Sagradas Escrituras. Dice por ahí Jeremías, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Entonces tú tienes que, brother, encontrar esas cosas que se encuentran ocultas en las Sagradas Escrituras, brother, ¿sí? Pero para ello, pues tienes que clamar, brother, tienes que clamar al Señor. Tu corazón tiene que anhelar, brother, a Dios, a Cristo, para que Cristo te dé revelación, brother. ¿Sí me explico? Entonces, Dios dispuso todo lo relacionado con los números, con los tipos de la época del Antiguo Testamento, ¿sí? El tabernáculo. ¿Cuántos hemos escuchado hablar del tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo, hermanito? Un punto de reunión, ¿sí? Donde la gente iba, brother, ¿verdad? Y ahí establecían el altar, donde se encontraba el arca de la alianza. Amén. Entonces, los sacrificios, brother, fue algo que Dios también estableció. A los sacerdotes fue algo que Dios estableció, ¿sí? A los reyes, a los profetas. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito Dios establece todas estas cosas que son cosas buenas? Para que el ser humano, brother, se acercara o fuera conducido, brother, a Cristo, ¿sí? Los tipos fueron el medio, las sombras, tipos y figuras. Entonces, los tipos, brother, un tipo, por eso se llama tipología. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué sería un tipo, brother? Dime un tipo de Cristo. Adán. Ese es un tipo de Cristo, brother, porque Adán tipifica a Cristo. Dime un tipo de la iglesia. Eva. Dime un tipo, brother, del Nuevo Testamento. El Antiguo. Por eso se llama tipos, sombras, tipos y figuras. La tipología, brother. Entonces, un tipo, brother, ¿sí? Los tipos fueron el medio que también es, o el instrumento que Dios utilizó para que las personas fueran llevadas a Cristo. ¿Sí te das cuenta, brother, que el apóstol Pablo habla de, y se refiere ahí en la carta a los romanos, se refiere a Adán, brother, o más bien a Jesucristo como
el postrer Adán. ¿Sí o no? Entonces ese es un tipo, brother. Jesucristo era un tipo de Adán. Amén. Ok. Entonces, Satanás utiliza, brother, todas estas cosas que Dios ha establecido. ¿Con qué finalidad? De engañar, brother, al hombre, y que el hombre no llegue al conocimiento, brother, del Cristo todo inclusivo, brother. Es decir, para que el ser humano, brother, no profundice, brother, en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Eso no es algo, brother, que se veía o que se ve hoy en día. Ese problema, brother, se encontraba a todo lo que da cuando el apóstol Pablo, brother, estaba escribiendo las epístolas, todas las epístolas que él escribió. ¿Sí? Mira, vamos al libro de Gálatas, hermanito. Vamos a Gálatas. Gálatas. Capítulo 3. Dice, vamos a leer el verso 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley, brother, viene siendo el ayo. En otras palabras, la ley. O sea, venida la fe, brother, ya no estás bajo ayo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es la palabra ayo? Aquí dice en mi Biblia tutor. Tutor. Dice tu Biblia, tu traducción. ¿Qué traducción es? Aquí dice de las Santas Escrituras. De los testigos de Jehová. Amén. Aquí dice pedagogo. Pedagogo, ¿qué traducción es? Reina Valera. Ok. Entonces, mira, hermanito, la palabra ayo, te voy a decir lo que significa la palabra ayo. Fíjate, en el Antiguo Testamento, hermanito, había esclavos, brother, que estaban al servicio de los reyes. Y estos esclavos, brother, se dedicaban, o sea, su trabajo era cuidar a los hijos, ¿sí? Los tenían que cuidar y tenían que encargarse, brother, de llevarlos a la escuela y ese tipo de cosas, ¿sí me explico? Como un guardaespaldas, hermanito, ¿sí? Como un guardaespaldas. ¿Se has visto luego en las películas que esos poderosos tienen guardaespaldas? ¿Quién vio la película de este hombre en llamas? Ok, sale una persona que es muy rica y tenía y este actor era su guardaespaldas y llevaba a la niña a la escuela y la recogía y la llevaba a sus clases de natación y estaba al cuidado de ella para que no le pasara nada. Entonces, la palabra ayo, fíjate bien, hermanito, la palabra ayo era un esclavo fiel. Así se le llamaba a ese tipo de personas. Ayo era un esclavo fiel y su obligación era llevar a los hijos de su jefe a la escuela y cuidar de que no le sucediera nada, sí, nada malo. Entonces Pablo compara, brother, la ley. Pablo compara a la ley con un ayo, o sea, con un personaje, brother, que era un guardaespaldas, brother, en otras palabras. Esta traducción dice que el ayo dice que es nuestro jefe. ¿Qué? Nuestro guía encargado.
nuestro guía encargado, brother. Fíjate bien, el ayo es nuestro guía encargado. Entonces, dice el apóstol Pablo, brother, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrada para aquella fe que iba a ser revelada, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Mira, hermanito, fíjate bien, Dios entrega la ley, brother, ¿sí? Con la finalidad de que el ser humano no se pierda. Entonces, hasta cierto punto, por eso dice Pablo, ¿acaso diremos que la ley es mala? De ninguna manera, la ley es buena. Porque gracias a la ley, brother, tú te das cuenta y vienes al conocimiento del pecado. Y cuando tú vienes al conocimiento del pecado, brother, es una manera en la cual Dios te está protegiendo, brother, para que tú no te pierdas. ¿Sí me explico? Ese es tu guardián, brother, la ley. Entonces, el hecho de que tú estés viviendo, brother, bajo la gracia, no significa, brother, que vas a hacer lo que tú quieras. ¿Sí me explico? Ya no debes de vivir bajo la ley, porque estás bajo la gracia de Dios. Pero esto no significa, brother, que vamos a hacer lo que queramos, hermanito. Entonces, la ley de hoy en día, la ley es el ayo, brother, es el esclavo fiel que se encarga de llevar al pecador. ¿Qué es lo que a ti, brother, te ha llevado al conocimiento de Cristo? Porque acuérdate que antes de que tú vengas a Cristo, brother, ¿sí? Antes de que tú seas justificado, tú eres un pecador. ¿Sí o no? Dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir que antes de que nosotros llegáramos a Cristo, brother, éramos unos pecadores. ¿Qué fue lo que hizo, brother, que yo viniera a Cristo, brother? A los pies de Cristo. La ley. La ley fue la que me llevó, brother, a que yo llegara a los pies de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, hoy en día, brother, una persona que no ha venido a los pies de Cristo, brother, primeramente tiene que conocer la ley. Y esa ley, brother, es el ayo, esa ley es su esclavo guardián, brother, que lo lleva, brother, a Cristo, no al conocimiento, sino a Cristo, brother. Amén. ¿Para qué? Para que pueda ser justificado, brother, delante de Dios. Ese es el trabajo de la ley, hermanito. Dice la Escritura, brother, el apóstol Pablo, que la ley solamente iba a tener función temporalmente. Supongamos, brother, que una persona que tiene 50 años, 60 años, hasta los 60 años, brother, él llega a Cristo. ¿Sí? ¿Qué sucedieron, brother, de los 60 años para atrás? O más bien, una persona que tiene 65 años, tú, Pelusa. 5 años ha permanecido en Cristo. Y los otros 60 años, brother, permanecía en la ley. Cuando él viene, brother, al conocimiento de la ley, ¿sí? Esa ley, brother, tuvo su función hasta el momento en que él viene a Cristo. Una vez, brother, que tú vienes a Cristo, la ley ya no tiene nada más que hacer. ¿Sí me explico? En la vida de una persona. Cuando tú llegas a Cristo, brother, termina el trabajo de la ley en ti. ¿En quiénes está trabajando la ley hoy en día? En los pecadores, brother, en los que aún no han sido justificados. ¿Sí me explico? Entonces, por eso decía Pablo, la ley es temporal. La ley fue dada temporalmente hasta que viniera Cristo. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida, hermanito,
La ley ya no tiene nada más. O sea, ya se acabó, brother, el trabajo de la ley en tu persona, en tu vida. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo, no, hermanos? Amén. Entonces, Gálatas, brother, dice que antes de que viniese la fe, esta fe se refiere a la fe que tenemos en Cristo. Dice, antes de que viniese la fe, ¿qué dice? Síguele leyendo, hermanito. Estábamos guardados bajo la ley. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál fe se refiere, hermano? Dice la Escritura, brother, que la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la fe, brother, a la cual se refiere Pablo, brother, es la fe o el medio por el cual nosotros, brother, recibimos a Cristo. Una persona que no tiene fe, brother, que no cree en Jesucristo, una persona que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios y que Él es el Salvador, brother, ¿sí? Esa persona, brother, no puede ser justificada. Una persona que no cree en Jesucristo, brother, como el Hijo de Dios, como el Salvador, ¿sí? No puede venir a Cristo, brother, o Cristo no puede venir a su vida. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Ya sácalo. La fe es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos dice que antes que viniera esta fe a nosotros, o sea, a nuestra vida, nosotros estábamos encerrados bajo la ley. La fe es Jesucristo mismo, hermanito, ¿sí? Antes de que viniera Cristo a tu vida, brother, tú estabas encerrado bajo la ley. Es lo que dice Pablo. Estábamos bajo la custodia, brother, de la ley. La ley era un tipo de protección, hermanito, que Dios dio al hombre. ¿Para qué? Para que éste no se perdiera. O sea que la ley es importante, Beto, pero desde el momento en el que llega Jesucristo, o uno llega a Jesucristo que lo aceptas, ya la ley no tiene tanta importancia en tu vida. Exactamente, brother. Ahora el importante, brother, es Cristo. Dice, por eso entonces se vive bajo la gracia, ya no bajo la ley. Bajo la ley. Para que tú puedas ser introducido a la gracia, brother, de Dios. Dice, fíjate bien, brother, la gente o el mismo cristiano, brother, tiene un mal concepto de lo que es verdaderamente la gracia. Y se te ha enseñado, brother, como cristiano, que la gracia es un don de Dios, que es un regalo inmerecido. ¿Sí? Eso es lo que te han dicho. Pero realmente, brother, la gracia es el Espíritu Santo de Dios, brother. Y no es un regalo inmerecido, porque el apóstol Pablo dice que es la herencia de una promesa, brother. ¿Sí? Esa es la herencia, brother, y dice que el Espíritu Santo es la herencia de la promesa, y esa herencia son las arras, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, la gracia no es un regalo inmerecido, brother. Si Dios te da algo, no es porque tú no te lo merezcas, hermanito, es porque Él lo prometió, ¿sí? Dice Romanos 8, brother, a los que conoció, predestinó. A los que predestinó, justificó. A los que justificó, glorificó. ¿Para qué, brother? ¿Para qué te predestinó el Señor? Para que llegaras a ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, Dios, brother, prometió, brother. Y si tú te das cuenta, le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes no se van a quedar solos. Yo mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta el fin. Entonces Él hizo una promesa, hermanito.
Él prometió, brother, algo. Y el Espíritu Santo, brother, es mismo Jesucristo, brother. Esto es lo que hoy en día nosotros conocemos como la gracia de Dios, brother. Cuando Cristo viene a tu vida, brother, la gracia de Dios, brother, viene a tu vida como Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso dice la Escritura, brother, cuando viene esta fe, brother, que es Cristo Jesús, ¿sí? Ya no estamos bajo la custodia de la ley. Ahora estamos en Cristo, brother. Y quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas, brother. Una promesa, brother, poderosa. También de lo de anhelar a Jesucristo, tener el anhelo a Jesucristo. Sí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que anhela el ser humano, hermano? Dinero, riquezas, mujeres, poder, lujos, etcétera, hermano. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo que anhela, hermano. El ser humano está perdido, brother, precisamente porque Cristo, brother, no es el centro, brother, ¿sí?, de su vida. Por eso el ser humano está perdido. Por eso hay tanta maldad, hermanito. Por eso tanta muerte. Por eso, brother, todo lo que hoy en día se ve, tanta homosexualidad, tanto de todo, brother. El pecado está abundando, sobreabundando, brother. Pero sobre el pecado, brother, sobre esa abundancia del pecado, sobreabunda la gracia de Dios, brother. Cristo es el centro, brother, del universo. Amén. No puede haber nada más importante, brother, en nuestra vida, brother, que Jesucristo. Y eso lo tenemos que entender, hermanito. ¿Sí? Por eso es la importancia, brother, de que nosotros conozcamos a Cristo, brother, de una manera más profunda. Al Cristo todo inclusivo. Amén. Entonces, ¿para qué viene la ley entonces a nuestra vida, brother? ¿Para qué la ley introduce al ser humano, brother, en Cristo? Para que el ser humano pueda ser justificado. ¿Sí? Tenemos que entender, hermanito, que el hombre, brother, por naturaleza, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, está muerto en sus delitos. Es un delincuente, brother. Una persona que vive en pecado es un delincuente. Y no va a ser condenado, brother. O sea, sí, hasta cierto punto sí va a ser condenado, porque si mata, brother, va a haber una consecuencia, brother, y puede ser condenado a, no sé, cadena perpetua, etcétera. Pero estamos hablando, brother, en el ámbito espiritual, brother. Es un delincuente, brother, un pecador, es un delincuente espiritual, brother. ¿Sí? Entonces, ese delincuente, brother, tiene un abogado, que es Jesucristo, brother, quien ya pagó el precio en la cruz, brother, y que por su sangre, ¿sí?, Él es justificado. Entonces, el ser humano, brother, tiene necesidad, brother, tiene una necesidad. No estoy hablando, porque mucha gente, brother, tú pregúntale cuál es su necesidad. Todos tenemos necesidades, hermano. Quizás a lo mejor económicas, quizás a lo mejor tienes la necesidad de sentirte querido, quizás a lo mejor tienes la necesidad, brother, de ser padre, o no sé, brother, o sea, hay necesidades, pero la principal, brother, necesidad del ser humano es Cristo. El mundo, brother, necesita a Cristo en sus vidas, brother, en sus corazones. El mundo no necesita, brother, que haya guerras, porque una guerra, brother, va a traer otra guerra y otra guerra. ¿Qué es lo que necesita, brother, un gobierno para que pueda gobernar bien?
Necesitan a Cristo, hermano, en sus corazones, en sus vidas. Por eso el mundo, brother, es un desastre. Porque Cristo no está en el corazón de las personas. Amén. Porque si estuviera Cristo en nuestro corazón, brother, o en el corazón de las personas, brother, las cosas no estuvieran como están. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, y es algo, brother, que Jesucristo mismo dijo, todas estas cosas tienen que suceder. O sea, todo lo que tú ves alrededor del mundo, brother, Jesucristo dijo, son cosas que tienen que suceder. ¿Para qué? Para que se cumpla la Escritura. ¿Te das cuenta, brother, que por mucho, brother, que ore, ¿cómo se dice? Por mucho que ore, brother, el cristiano, por mucho que haga, brother, el mundo, las cosas no van a cambiar. Dice la misma Escritura, brother, que desde antes de la creación del mundo, Dios ya había predestinado a los que serían para vida eterna. Y también había predestinado a los que serían para condenación eterna, hermano. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el mundo no va a cambiar, hermanito. Las cosas van de mal en peor. Los gobiernos te prometen que las cosas van a cambiar, que la economía va a mejorar, que la maldad se va a acabar, que van a acabar con la delincuencia, etcétera, etcétera, brother. Es algo que no va a suceder, porque está escrito. Dice la Escritura que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría, brother. ¿Sí? Y dice que el corazón de los hombres, brother, se enfriaría. Entonces, date cuenta, brother, que es algo que es algo profético, brother. La Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es un libro, brother, que ya está sellado. Ya no puede venir nadie a decirte, fíjate que yo tuve esta revelación, porque Dios ya reveló todo, brother, y todo lo revelado está en las Escrituras. Entonces, las cosas no van a cambiar, hermano. El que no está en Cristo, brother, debe de preocuparse, porque para él vienen cosas terribles. Pero una persona que está en Cristo, la misma Escritura dice, gózate, hermanito, gózate. Jesucristo dijo, levanten su pecho, brother, ¿sí? Con la frente en alto. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Hoy en día, brother, todos los cristianos vueltos locos por las profecías, por lo que está sucediendo, por todo, brother, ¿verdad? Todas las profecías de Mateo 24 que se están cumpliendo, y los cristianos hablando de que va a salir una bestia, brother, de 4 cabezas, y que los gobiernos, y que el anticristo, y etcétera, 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 y que el nuevo orden mundial, y que la gran tribulación, etcétera, hermanito, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en la Nueva Jerusalén. Debemos de darle gracias a Dios, brother, porque son cosas que tienen que suceder. Pero yo no tengo que poner mi mirada en eso. Es importante que sepa lo que va a suceder, pero mi mirada no tiene que estar puesta en eso. ¿Sí me explico? Cristianos, brother, dándose unos pleitotototes, unos tirotototes, hermanito, con Satanás, haciendo guerra espiritual. ¿Sí me explico? Cuando debemos, hermanito, enfocarnos en la Nueva Jerusalén. Las batallas son de Dios. Yo lo único que tengo que hacer es ser obediente, brother. Comer de Cristo. ¿Sí? Alimentarme de Cristo. Si no te has bautizado, si no has nacido de nuevo, hazlo, brother. ¿Qué estás esperando? Ese es tu pase. Ese es tu boleto, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Dijo Jesús a Nicodemo, es necesario, ¿sí?,
El hombre tiene la necesidad, brother, de volver a nacer en el Espíritu. Porque solamente de esa manera se va a conectar, brother, con Dios. Solamente de esa manera se va a poder alinear a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Sí? Recibes el Espíritu Santo, brother. O sea, te conectas a la fuente. Recibes dones, brother. El fruto del Espíritu Santo. Empiezas a tener amor. Empiezas a tener fe. Empiezas a tener paz. Empiezas a tener, ¿qué más? Bondad. Benignidad. Mansedumbre. Templanza. Tú necesitas el dominio propio, hermano, para poder vencer la carne. Y si no tienes esa manifestación divina del Espíritu Santo, hermano, no vas a poder salir del mundo. Por eso el Señor dijo, es necesario, brother, la necesidad del ser humano es esta. El ser humano no necesita llenar bodegas y bodegas y bodegas como aquel rico, brother, de dinero. El hombre no necesita andar de viaje. El hombre necesita a Cristo, brother. Necesita un nuevo nacimiento, brother, para ser un ser regenerado. Amén. Entonces, fíjate, la ley, hermanito. Volviendo a lo de las cosas buenas que Satanás utiliza para desviar, brother, para que el ser humano no conozca profundamente, brother, a Cristo. Estamos hablando que es la ley. Entonces la ley fue usada por Dios. Por eso la estableció para usarla como un instrumento para introducir, brother, al ser humano a Cristo, ¿sí? Para que éste pudiera ser justificado, hermanito. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que Dios utiliza cosas buenas como las religiones, como las denominaciones, como la ley, como el judaísmo, para que tú vengas al conocimiento de Cristo? El problema es, brother, cuando yo no empiezo a vivir a Cristo y vivo una religión. Me vuelvo religioso. Si tú te das cuenta, hermanito, ¿cuál fue el motivo por el cual la iglesia, brother, empezó a degradarse? Estamos hablando desde el libro de Corintios, desde el libro de los Hechos. A partir de que la iglesia de Cristo, brother, fue fundada o fue edificada en la tierra, cuando descendió el Espíritu Santo, brother, en forma de lenguas de fuego. Cuando Cristo fue glorificado y pasó a ser Jesucristo, dice, se convirtió en el Espíritu vivificante, dice Corintios 15, 50 y... ¿qué? Corintios 15, no me acuerdo la cita bíblica exacto, pero está en Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Mira, déjate la leo. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 46. 47 dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, se está refiriendo a Adán y a Cristo. Después dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero en el versículo 45, fíjate lo que dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Cuando Dios, brother, forma al hombre del polvo de la tierra y pone en él el soplo de vida, como resultado, brother,
¿sí? Una alma viviente. Ese es el resultado, brother. Dios, brother, solamente utilizó dos componentes, brother, para formar a Adán. El primero fue el polvo de la tierra, de ahí lo formó, de ahí le hizo forma. Y el segundo fue el aliento de vida, el espíritu. Y cuando estos dos componentes se juntaron, hermanito, como resultado, el resultado fue Adán, una alma viviente. Entonces, dice, el postrer Adán se convirtió en espíritu vivificante. Es decir, Cristo, brother, después de ser glorificado, se convierte en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos, hermanito, que Dios utiliza cosas buenas, hermano, para que el hombre sea introducido. O sea, para que venga al conocimiento de Cristo, brother, para que venga a Cristo. El problema es, brother, que el ser humano, a través de la religión, ha conocido a Dios y ha conocido a Cristo. El problema es que no vive a Cristo, brother, vive una religión. Vive bajo dogmas, brother, humanos. Tú nos has enseñado que no nos hablas de denominación, sino de Jesucristo, pero el otro día que venimos del Collado nos hizo esa pregunta de qué eran los sabatistas, qué eran los estos. O sea, ¿verdad? Porque nos ha... Jesucristo es lo mismo, pero o sea, es lo que creemos de creer nada más. Mira, hermanito, yo pienso que es bien claro, hermanito, o sea, la denominación, cuando tú vienes al conocimiento de las Escrituras, brother, al conocimiento de Cristo, tú puedes ser introducido en cualquier denominación, hermano. ¿Sí? Y hasta cierto punto eso es bueno, es algo bueno, brother, porque estás conociendo del Señor. El problema es cuando tú te empiezas a vivir la denominación, brother, y no vives a Cristo. ¿Sí? Y la denominación pasa a ser un sustituto, brother, de Cristo. ¿Sí me explico? Son muchos puntos, brother, los que se tratan en este tema, brother. Yo el otro día te mencionaba, Apocalipsis 17 habla de la prostituta, de la ramera, la madre de las prostitutas, hermano. Y las prostitutas, brother, yo te lo expliqué que son las denominaciones que el hombre ha inventado. ¿Sí? Y si tú te das cuenta, brother, lo único que han hecho es dividir, brother, el pueblo de Dios. Todas te llevan a Cristo, brother, a un conocimiento de Cristo, pero dividen, brother, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios está dividido. El cuerpo de Cristo está dividido por causa de las denominaciones. Entonces, o sea, hasta cierto punto date cuenta cómo Satanás, brother, utiliza las denominaciones para que el cristiano, brother, esté dividido como cuerpo. Eso es lo malo. Lo bueno es que llegas al conocimiento de Cristo. Lo malo es que dividen, brother, el cuerpo de Cristo. Entonces Satanás utiliza cosas buenas, hermano, para que el propósito de Dios no se cumpla en el ser humano, en el cristiano. Para que el ser humano, brother, para que el cristiano no conozca a Cristo como debe de ser. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Satanás es muy sutil, brother, eso es algo muy importante que debemos de saber. Dice que él es el padre de la mentira. Satanás es sutil, hermano. Y la misma escritura dice que se disfraza como ángel de luz. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:14? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dentro de las denominaciones, hermano, se encuentra Satanás disfrazado en forma de luz.
Porque ahí estás conociendo la luz. Ahí estás viniendo al conocimiento de la luz, de las Escrituras, al conocimiento de Cristo. Pero el diablo las utiliza, hermanito, no solamente las religiones, también las denominaciones las utiliza, brother, para que el plan de Dios no se cumpla en el ser humano, brother, en el cristiano. Que ellos no conozcan a profundidad, brother, a Cristo. Y ocasiona división, brother. Ocasiona contiendas entre mismos cristianos, hermano. Si tú te das cuenta, Pablo dijo bien claro, que todos tengan un mismo sentir. Todos tienen que, como cristianos, todos tenemos que estar en un mismo sentir. Y las divisiones han hecho que el cristiano, brother, cada quien esté en su sentir. Y esto es lo malo, brother, de las denominaciones. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Entonces te das cuenta, brother, que el león no es como lo pintan. Nosotros, hermano en Cristo, brother, en el amor en Cristo, brother, de verdad que yo te exhorto a que tú analices, brother, a que tú medites en lo que yo te estoy hablando, brother, en esta mañana. Tú no debes de pertenecer a ninguna denominación, hermanito. Tú perteneces a Cristo. Y como cristiano, tu mirada no debe de estar puesta en ninguna denominación, hermano. Desgraciadamente, el mundo se rige de esa manera. Desgraciadamente, brother, Satanás ha introducido infinidad de denominaciones, brother. Pero nosotros como cristianos, brother, tenemos que tener a Cristo como nuestro centro, brother, como nuestro todo, ¿sí? Y si tú, brother, te congregas en cualquier denominación, ¿sí? Tú vive a Cristo, brother. No hagas lo que todos los demás cristianos hacen. ¿Cómo es posible? Fíjate hasta dónde, brother, Satanás ha llegado. Yo he mirado, brother, en el internet que ahora ya existen las escobas ungidas. Sí. Y andan los cristianos, brother, dentro de la congregación bailando con las escobas, brother. Y las escobas te las venden en una feria. O sea, son prácticas, brother, mundanas a final de cuenta. Engaño de Satanás, hermanito. Tú tienes que estar bien buzo, ¿sí? Astuto como serpiente y manso como paloma, hermanito. Porque si no, el Satanás te come el mandado. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanito, para finalizar. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén. Dale, Jaime. Sí, Padre, gracias te doy, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Padre, también, Padre, por la vida aquí de mis hermanos, Padre, que están aquí, Padre, presentes. En especial de la mía, Padre, de mi familia, Señor. Te agradezco, Padre, infinitamente, Padre, porque ayer vinieron a atender este culto, Padre, ya sea de lejos o cerca, Padre. Bendícelos y protégelos, Padre, al igual que protégeles y bendíceles un alimento, Padre, en su mesa, como no nos falta, Padre. Eso te lo agradezco en el santo nombre de tu Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermanitos.